Hice esto por 30 días. Y lo que pasó me llevó al límite de colapsar. Lo probé por ti, no nos andamos con rodeos. Aquí venimos a llevar hábitos de vida al extremo, a cruzar esa línea que la mayoría no se atreve, para que tú no tengas que hacerlo. Y hoy, déjame decirte, la línea no solo se cruzó, se pulverizó. Lo que vas a ver no es una tontería, es ciencia pura, datos comprobados, un experimento real en mi propio cuerpo que casi me manda al hospital. Prepárate, porque la historia que viene es cruda, impactante, y te prometo que te dejará pensando 2 veces antes de intentar cualquier cosa extrema. Pero la parte que realmente te hará caer de espaldas no es el mero hecho de haberme acercado al colapso, sino lo que descubrí sobre mi propio cuerpo y mi mente mientras cruzaba ese precipicio. ¿Qué fue esto que hice durante 30 días? Te preguntarás. La respuesta es simple, pero sus consecuencias fueron devastadoras. Decidí, por motivos que en ese momento me parecieron lógicos y hasta saludables, vivir en un déficit calórico extremo. No hablamos de una dieta equilibrada para perder unos kilos. No. Hablamos de reducir mi ingesta diaria a menos de 800 calorías, forzando a mi cuerpo a operar con el mínimo combustible imaginable. Mi motivación era entender qué sucede cuando llevamos la restricción alimentaria a un nivel que roza la inanición controlada, buscando los límites de la resistencia humana y cómo reacciona el organismo ante una escasez prolongada. Quería ver si el cuerpo se adaptaba o si, por el contrario, entraba en un modo de supervivencia que lo llevaría al límite. Spoiler, fue lo segundo, y de una forma que ni en mis peores pesadillas hubiera imaginado. Los primeros días fueron, debo admitirlo, una falsa victoria. Sentía una ligereza extraña, una especie de euforia leve, como si mi cuerpo, al verse en emergencia, hubiera liberado alguna sustancia para engañarme. Los primeros 2 o 3 días, la energía parecía venir de la reserva, quemando glucógeno y algo de grasa. Pero no tardé en darme cuenta de que esa sensación era una trampa. Alrededor del 4.º día, la fatiga se asentó. No era el cansancio normal después de un día ajetreado, era un agotamiento profundo, que te cala hasta los huesos y te hace sentir cada movimiento como un esfuerzo hercúleo. Mi mente, que al principio se sentía extrañamente lúcida, comenzó a nublarse. Las decisiones simples se volvieron complejas, y noté una irritabilidad creciente. La ciencia detrás de esto es clara y contundente. El cerebro, aunque solo representa un pequeño porcentaje de nuestro peso corporal, consume una cantidad desproporcionada de energía. Al privarlo de glucosa, su principal combustible, entra en un estado de bajo rendimiento, afectando la concentración, el humor y la velocidad de procesamiento. Los niveles de serotonina, ese neurotransmisor asociado con la felicidad y la tranquilidad, empezaron a caer en picado. Pero déjame decirte una cosa, lo que experimenté en esa primera semana fue solo un aperitivo, una pequeña muestra de lo que mi cuerpo y mi mente estaban a punto de sufrir. La punta del iceberg, amigos míos, apenas asomaba. Alrededor del día 10, la situación empeoró drásticamente. Lo que antes era fatiga, ahora era una debilidad constante que me impedía incluso subir un tramo de escalera sin sentir que mis piernas se rendirían. Los mareos se volvieron frecuentes, una sensación de velo oscuro que me cubría la visión al levantarme rápido. Mi piel se tornó pálida y reseca, mis ojos hundidos, y la frialdad en mis extremidades era una constante, incluso en interiores cálidos. Científicamente, esto tiene una explicación alarmante. Mi cuerpo había agotado las reservas de glucógeno y estaba activando el modo de inanición completo, recurriendo a las proteínas musculares para obtener energía, lo que se conoce como gluconeogénesis. La masa muscular, que antes me daba fuerza, se estaba canibalizando. Además, la función tiroidea se ralentiza drásticamente en periodos de restricción calórica severa, como una estrategia del cuerpo para conservar energía, lo que explica la constante sensación de frío y la fatiga extrema. El ritmo cardíaco, por su parte, se volvió irregular, más lento de lo normal, en un intento desesperado por economizar el gasto energético. Mi capacidad cognitiva decayó aún más. Olvidaba palabras a mitad de una frase, me costaba procesar información compleja y la toma de decisiones se convirtió en una tortura. Estudios publicados en el Journal of Clinical Investigation demuestran cómo la privación calórica extrema interrumpe el equilibrio hormonal, afectando la grelina, la hormona del hambre, que estaba por las nubes, la leptina, la saciedad, que brillaba por su ausencia, y crucialmente, el cortisol, la hormona del estrés. Este desequilibrio no solo se manifestaba en mi físico, sino que mi estado de ánimo era un péndulo entre la irritabilidad explosiva y una apatía profunda. La mente, antes mi aliada, se había convertido en mi peor enemiga, y mi cuerpo, en un campo de batalla. Esto ya no era un reto,
Era una lucha por mantenerme en pie. Si crees que esto ya es una locura, espera a ver lo que viene. Pero antes, asegúrate de no perderte ningún experimento extremo como este. Si te fascina descubrir los límites de lo que somos capaces de soportar y cómo funciona nuestra máquina perfecta, suscríbete a Lo Probé por ti y activa la campanita. Tu cuerpo te lo agradecerá, o te lo reprochará, quién sabe. Porque lo que te voy a contar ahora fue el punto de no retorno. Entrado el día 20, la situación escaló de lo alarmante a lo francamente peligroso. Los episodios de taquicardia se volvieron constantes. Mi corazón parecía un tambor desbocado en mi pecho, incluso en reposo. Un especialista en nutrición, al que había consultado previamente de manera superficial y sin darle detalles de mi locura, me había advertido sobre los riesgos de arritmias con la privación calórica extrema, pero nunca creí que lo experimentaría tan pronto. Mis músculos, ya no solo débiles, comenzaron a temblar incontrolablemente, especialmente las manos. La fatiga era tan abrumadora que el simple hecho de levantarme de la cama me dejaba sin aliento, con puntos negros bailando ante mis ojos. Fue entonces cuando mi piel se volvió amarillenta, y la orina, oscura. Alarmado por estos nuevos síntomas, decidí hacer una búsqueda rápida en Internet, y las palabras insuficiencia renal y daño hepático empezaron a aparecer una y otra vez. Había cruzado la línea del malestar a la amenaza real. Mi cuerpo estaba gritando, no, estaba rugiendo pidiendo auxilio, y yo, el supuesto experto que lo puso en esta situación, me sentí completamente impotente. El dolor de cabeza era punzante, no cedía con nada, y mi visión se volvía borrosa intermitentemente. Los fantasmas de un colapso inminente no eran ya una sensación, eran una realidad palpable, una sombra fría que se cernía sobre mí. El momento culmen llegó en el día 23. Me desperté con un dolor opresivo en el pecho, acompañado de una dificultad para respirar que me paralizó. No era solo la taquicardia, sentí como si una garra invisible me estrujara el corazón. El pánico se apoderó de mí. Mi cerebro, ya bajo mínimos, procesó la urgencia. Si no paraba esto ya, el hospital era mi siguiente parada, y probablemente en ambulancia. La coloración amarillenta de mi piel era un signo alarmante de posible ictericia, indicando un mal funcionamiento hepático, mientras que la orina oscura y los temblores sugerían que mis riñones estaban sufriendo una sobrecarga extrema en un intento desesperado por eliminar las toxinas acumuladas por la autofagia y la gluconeogénesis descontrolada. El peligro de una falla multiorgánica se cernía sobre mí, una condición gravísima donde los órganos vitales comienzan a dejar de funcionar progresivamente. La ciencia es implacable en esto. Periodos prolongados de déficit calórico extremo no solo agotan las reservas de nutrientes y energía, sino que pueden inducir daños irreversibles. La depleción de electrolitos, como el potasio y el sodio, conduce a arritmias cardíacas que pueden ser fatales, algo que ya estaba experimentando. Además, el catabolismo proteico masivo no solo degrada el músculo esquelético, sino también el músculo cardíaco, debilitando el corazón y comprometiendo su función de bombeo. Mi sistema inmunológico, por supuesto, también estaba seriamente comprometido, dejándome vulnerable a cualquier infección. Los estudios de casos en situaciones de hambruna o ayunos extremos no supervisados son claros. Los efectos pueden ir desde la osteoporosis severa, disfunción hormonal crónica, que puede afectar la fertilidad, el metabolismo y el estado de ánimo a largo plazo, hasta daño neurológico permanente debido a la falta de nutrientes vitales para el cerebro. Lo que pensé que sería un experimento controlado se había transformado en una ruleta rusa con mi propia salud. La voz interna, la del científico en mí, gritó alto. Este no era un límite que valiera la pena empujar, no cuando la consecuencia inmediata era la integridad de mi propio cuerpo y, potencialmente, mi vida. Las consecuencias de seguir un día más no eran solo la debilidad o el mal humor, eran daño permanente, un viaje sin retorno hacia una enfermedad crónica, o en el peor de los casos, algo mucho más grave. Entendí, en ese instante crucial, que la valentía de un experimento radica también en saber cuándo retroceder. En ese mismo instante, tomé la decisión más sensata de todo el experimento: parar. La recuperación no fue instantánea, ni mucho menos. Los primeros días tras cesar el déficit calórico extremo fueron de una reintroducción gradual y muy cuidadosa de alimentos y nutrientes. Mi cuerpo, que había estado en modo de inanición, reaccionaba a cada bocado como si fuera oro puro, pero también con una mezcla de gratitud y rechazo. La digestión era lenta y pesada al principio, y la hinchazón fue una compañera incómoda durante casi una semana. La fatiga persistió por más tiempo de lo esperado. Tardé casi 2 semanas en sentir que mis niveles de energía regresaban a algo parecido a la normalidad. Los mareos desaparecieron en unos pocos días,
pero la niebla mental y la irritabilidad tardaron casi un mes en disiparse por completo. Mi ciclo de sueño también estaba desregulado, y me costó varias semanas volver a conciliar el sueño con facilidad. Tuve que reeducar a mi cuerpo y a mi mente sobre lo que significaba una alimentación normal, equilibrada y suficiente. Este proceso de rehabilitación duró cerca de un mes y medio, requiriendo paciencia y una escucha activa de las señales de mi propio cuerpo. La lección más contundente que aprendí es que, si bien la resiliencia humana es asombrosa, no es ilimitada. Hay fronteras que el cuerpo simplemente no está diseñado para cruzar sin sufrir consecuencias graves. Comprendí en carne propia que buscar límites con la ciencia es una cosa, y otra muy diferente es jugar a la ruleta rusa con la maquinaria biológica más perfecta que existe, nuestro propio organismo. Este reto me cambió no solo físicamente, sino que reajustó mi percepción sobre la ciencia extrema y me obligó a recalibrar lo que es realmente valioso. Así que, ¿cuál es la conclusión de esta odisea de 30 días al borde del abismo? La restricción calórica extrema, o cualquier hábito llevado al punto de la privación severa, no es un atajo para nada productivo. Mi experimento demostró, con pruebas irrefutables en mi propio cuerpo, que forzar al organismo más allá de sus límites saludables tiene repercusiones gravísimas. Desde el deterioro cognitivo y la inestabilidad emocional por la falta de glucosa en el cerebro y el desequilibrio de neurotransmisores, hasta el catabolismo muscular que incluye el músculo cardíaco, pasando por el riesgo de daño renal y hepático, y alteraciones hormonales que pueden dejar secuelas a largo plazo. La ciencia es categórica. El cuerpo humano es una obra maestra de la adaptación, sí, pero tiene límites muy claros. Cruzarlos no te convierte en un superhumano, te convierte en un paciente potencial. Este experimento no fue sobre cuánto podemos soportar, sino sobre cuánto castigo podemos infligirnos antes de que el sistema colapse. Y la lección más valiosa es que la verdadera fortaleza y resiliencia no se encuentran en la capacidad de destruirte, sino en el respeto y el equilibrio que le das a tu cuerpo. No se trata de cuántas privaciones puedes soportar, sino de cómo nutres y cuidas tu templo. Porque al final del día, solo tenemos uno. No te miento, esto fue una locura y me enseñó que hay límites que la ciencia no debe cruzar, al menos no a costa de la propia salud. Pero si te atreves a seguir descubriendo los límites del cuerpo humano, lo que somos capaces de soportar y, sobre todo, cómo funcionan estas máquinas perfectas que habitamos, dale a suscribir aquí mismo. Activa la campanita para no perderte ni un solo experimento extremo, porque en Lo probé por ti la ciencia nunca miente, ni siquiera cuando te lleva al hospital. Te prometo que seguiremos explorando los confines de la resistencia humana, desde los hábitos más extraños hasta los retos más descabellados, siempre con la ciencia y la verdad de nuestro lado. Gracias por acompañarme en este viaje, y recuerda, cuida tu cuerpo, es el único lugar que tienes para vivir, y a veces, la ciencia nos lo recuerda de la forma más dura posible. Nos vemos en el próximo desafío.